los vecinos, los comerciantes, los empresarios de Guecho nos merecíamos un documento como este que resuma pues, las ayudas que desde Guecho se van a impartir a partir de ahora, ¿no? Después de casi un año de titubeos, de indefiniciones, de contradicciones, de muchas discusiones plenarias y muchas discusiones privadas, pues hemos conseguido consensuar un documento, hemos conseguido hacer piña todos los partidos políticos para buscar un consenso que, como digo, aúna todos los esfuerzos y todas las opiniones de los partidos políticos, y creo que, como digo, será bueno para los vecinos y los comerciantes de Guecho. Ese es un gran documento, un documento con muchas medidas, y no, yo no voy a desarrollarlo más, ¿no? Yo creo que es el momento de remangarse, de ponerse a trabajar por fin en beneficio de nuestros vecinos y nuestros empresarios y comerciantes. Son medidas muy amplias, muchas indefinidas, porque hacía falta para consensuar un documento, dejar a medias abiertas. Yo creo que espero que la colaboración que hemos iniciado en la elaboración del documento no se cierre aquí, que continuemos en la colaboración para definir exactamente esas partidas que quedaron un poco abiertas. Confío plenamente en que sí va a ser y que ese camino que hemos abierto en beneficio de los vecinos y de los empresarios y los comerciantes pues continúe, ¿no? Yo confío en que así se va a hacer desde la corporación, como nos han dicho, desde el equipo de gobierno. Y por último, iniciamos ahora un proceso de comunicación de este documento que es muy amplio, que es un proceso, yo creo que tiene que ser muy intenso y muy claro, de comunicación a los vecinos de lo que incluye el documento, y yo quiero animar a la ciudadanía de Guecho a que lo lea, que lo examine, que esté atenta a las comunicaciones que se hagan desde la alcaldía, porque yo creo que hay en la parte social, se llega a gente hasta la que ahora no se llegaba, gente en la que podía considerarse que no estaba sometida, a temas ayudas sociales, que les podría parecer un poco lejano. Pues desde aquí ellos han abierto generosamente los requisitos para acceder a muchas de las ayudas que se están incorporando, y por lo tanto animo a muchos ciudadanos de Guecho a que lo miren, porque es posible que tengan acceso a ellas, y a nuestros comerciantes y empresarios lo mismo, que lo revisen con detenimiento y que acudan a las ayudas que se irán desarrollando a lo largo de este año, que yo creo que va a ser bueno para todo Guecho.